Bueno, espero que no se trabe. Bueno, el artículo que voy a presentar es La revolución terrestre de las angiospermas y los orígenes de la biodiversidad moderna. Es un artículo de revisión, es un poquito extenso, pero intentaré ser lo más breve para pues, destacar los puntos más importantes de este artículo. Bueno, en primer lugar, hay que recordar o tener en cuenta que actualmente el 85% de la diversidad está en tierra firme y no como en eras geológicas pasadas donde la diversidad se encontraba pues en el mar. Y bueno, un punto importante para pues, entender la biodiversidad de las angiospermas es saber que el origen tanto de plantas y animales terrestres se dio en el Paleozoico entre el Ordovícico y el Silúrico. Posteriormente, para el Devónico superior, aparece la semilla y con la aparición de la semilla se permite el establecimiento de grandes bosques de coníferas principalmente, que pues cambiaron la dinámica climática de la Tierra, los ciclos del agua y algunas otras cosas. Después, entre el Carbonífero y el Pérmico, ocurrió una desglaciación, entonces otra vez cambian un poco las condiciones ambientales de la Tierra y a finales del Pérmico se da una extinción masiva, principalmente se sabe que fue por actividad volcánica y por el impacto de un meteorito en Gondwana. Y pues obviamente acabó con alguna parte de la diversidad, tanto pues terrestre como del mar. A principios del Triásico surgen nuevos grupos de animales y los vegetales también se diversifican. Después de esta extinción masiva, pues otra vez vuelve a recuperarse la flora y la fauna dentro del planeta. Y ahora llegamos al Cretácico. Entre el Cretácico y el Paleógeno hubo otra extinción masiva donde se sabe que se extinguió aproximadamente el 70% de las especies marinas. Esto no afectó tanto pues a las especies que había en la Tierra, porque hubo un calentamiento pues sí muy grande en las aguas oceánicas, entonces pues esto no les permitió adaptarse o pues sí, no les permitió sobrevivir a muchas especies marinas, pero en la Tierra no estuvo tan feo esta extinción masiva. Y pues se vio favorecida por el alcance de un óptimo climático en el Eoceno temprano, que pues fue un periodo de sí estaba subiendo la temperatura, pero estaba subiendo gradualmente, entonces permitió que los ecosistemas terrestres se desarrollaran, pues ahora sí que de buena manera. Y en esta época también se tienen los primeros registros de ancestros de mamíferos, aves y lagartos que encontramos en la actualidad. Bueno, hablamos de la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, pero esta extinción coincide con la revolución terrestre de las angiospermas que veremos más adelante de manera gráfica. Y bueno, ¿qué efectos tuvo sobre las plantas terrestres? Pues estaba aumentando la temperatura, como se mencionó anteriormente, y esto permitió que los bosques ahora se expandieran hacia pues, nuevas zonas climáticas como los trópicos, que eran un poco más calientes y húmedos. Entonces, es el establecimiento de nuevos ecosistemas y pues por este mismo establecimiento en los trópicos, pues se diversifican otras especies tropicales y pues surgen principalmente estos nuevos ecosistemas más cálidos. Y el impacto de la revolución terrestre de las angiospermas en otros reinos se ha calculado por inferencias fisiológicas y ecológicas de tanto fósiles como de las especies actuales. Entonces, esto se recalca mucho a lo largo del artículo que los datos que se expresan son pues tanto por datación fósil y por inferencias filogenéticas moleculares de organismos actuales. Entonces hay que tomar en cuenta eso para todos los demás datos que les voy a dar a continuación. Bueno, la diversidad de las angiospermas puede cuantificarse de acuerdo, pues por el polen o registros polínicos. Hace 140 a 130 millones de años atrás
se encuentran las primeras evidencias de polen monoaperturado, que es característico de las monocotiledonias, y 125 millones de años después se encuentra el polen triaperturado, que es característico de las eudicotiledonias. Y entre 129 y 100 millones de años ya hay presencia de mesofósiles, que son fósiles más grandes de estructuras vegetativas o reproductivas, ya sean flores o pedazos de hoja, tallos, pero ya no es solo como fósiles microscópicos, ya se puede ver la evidencia en otras estructuras de las plantas como tal. Y en la imagen lo que se puede ver, en esta figura se muestra una filogenia donde encontramos a las plantas terrestres y los animales, y a los animales en dos grupos grandes, que serían los insectos y los vertebrados, que fueron afectados por las plantas. Y bueno, aquí también están representados los hongos. En esta parte de arriba se ve el tiempo geológico en el cual aparecieron estas especies, y estas como, no sé, barras de colores representan la diversidad, bueno, la abundancia que había en ese entonces, bueno, en cada periodo, claro, de los clados que se muestran aquí a un lado, que veremos más a detalle en un momento. Ok, entonces, para las angiospermas se tienen los datos de que la diversificación se dio en 3 fases, en al menos 30 pulsos. O sea, fueron pues varios momentos en los que se diversificaron las angiospermas. Estas 3 fases se caracterizan por una expansión constante a lo largo del Cretácico, como se puede ver en la imagen aquí. Atrás, bueno, ya para el Jurásico o antes, pues esta línea punteada indica que no se cuentan los suficientes datos o no hay registro fósil donde podamos pues corroborar que esta información es correcta. Entonces, a partir del Cretácico ya hay una certeza de que pues sí existieron estas plantas. Hubo pues radiaciones más complejas en el Cretácico superior debido al establecimiento de estos nuevos ecosistemas, en los trópicos principalmente, donde pues el mismo ambiente iba impulsando a que aparecieran nuevas especies. Y aquí se nota pues como la curva se va haciendo más ancha. Entonces ahí se puede ver la abundancia de estas especímenes. Y para el Paleoceno, bueno, aquí está, el Paleógeno es la primera fase del Paleoceno, pues ya hay más bosques tropicales y pues esto estimula todavía más a la diversificación de las angiospermas. Y con la diversificación de las angiospermas se da la diversificación de otras plantas terrestres que no son angiospermas. Por ejemplo, los helechos y los musgos, en este caso las hepáticas de pues, el taxón Porelales. Entonces, aquí se ven representadas, tal vez no hay muchos datos sobre eso y por eso se ve tan pequeña la línea, bueno, no se ve tan ancha como la de las angiospermas, pero al aparecer las angiospermas, pues surgen nuevos nichos ecológicos, como lo son las propias angiospermas, que permiten modos de vida como el epifitismo. Entonces, los helechos y las hepáticas que pudieron aprovechar a las angiospermas para pues establecerse encima de ellas y alimentarse de ellas, o pues sí, cualquier otra oportunidad que les dieran, pues les permitió sobrevivir a la extinción masiva del Cretácico Paleógeno, porque pues establecen las angiospermas, pues para el Cretácico, para antes de la extinción masiva hace 66 millones de años, todo lo que está aquí en verde indica el periodo que se considera como de la revolución terrestre de las angiospermas. Entonces, pues los helechos y las hepáticas, que ya estaban como más acostumbrados o asociados a estas plantas, pues sobrevivieron junto con las angiospermas. Entonces, eso se puede corroborar porque el 80% de las especies actuales de los porelales y polipodium son, pues, epífitos y pertenecen a estos ancestros de las angiospermas. Y ahora, entre los hongos, también hay patrones evolutivos. La diversificación de los hongos se ve también cercana hacia la
expansión de las angiospermas, como aquí puede verse, tal vez no mucho, pero también faltan muchos datos fósiles porque, pues, como sabemos, los hongos tienen estructuras blandas, entonces es muy difícil que se fosilicen, más que nada por eso no está como tan representado, porque en realidad hay muchísimos hongos que no conocemos. Pero bueno, el establecimiento de una mayor diversidad de plantas, pues también estimuló a que hubiese más tipos de alimentación dentro de los hongos principalmente pues son saprótrofos, pero también había algunos grupos de hongos que eran micorrízicos, principalmente asociados a las gimnospermas. Ahora, al haber nuevos nichos ecológicos, pues por las angiospermas que estaban ahora explorando nuevos climas en los trópicos, pues algunos hongos también se vieron, pues la siguieron, por así decirlo, y empezaron a establecerse en nuevos nichos. Entonces se movieron de bosques templados, que es donde están las coníferas, hacia bosques tropicales, o podemos decir también que se movieron de las gimnospermas hacia las angiospermas. En esta relación, donde pues también mutualistas o podían también ser incluso saprótrofos para alimentarse de las nuevas estructuras que les daban las angiospermas. Ahora entre animales empezaremos por los insectos. Eh, Dentro de los insectos hay varios grupos que son pues muy representativos y que hay mucho registro fósil. Eh, Hay que tomar también en cuenta que el 80% de las familias de animales que están vivas hoy en día surgen en el periodo Cretácico. Nuevamente coincide un poco con la expansión terrestre de las angiospermas. A nivel familia, no hay como que una representatividad muy grande de que hayan radiado los insectos, de que haya habido más especies, más diversificación entre esta época en donde se diversifican las angiospermas, pero es importante tomar en cuenta que hay algunas familias de insectos como los hemípteros, los himenópteros, que pueden llegar a tener hasta 85,000 especies. Entonces, si haces la evaluación de riqueza de especies a nivel pues específico, pues sí vas a tener un cambio muy importante en la diversificación de las especies, pero si lo haces en un taxón superior como es a nivel familia, pues tal vez los datos no te cambien mucho, porque no va a haberse diversificado muchas familias, pero sí surgieron muchas nuevas especies, entonces eso es importante tomarlo en cuenta al momento de hacer este tipo de inferencias. Para los arácnidos, si bien no se beneficiaron directamente como los insectos de las plantas, porque los insectos, pues hay muchos insectos que comen las hojas, se alimentan de los frutos, del polen, y se benefician directamente de las angiospermas. Pero los arácnidos, pues se alimentan de insectos o de alguna otra materia, y pues al haber más insectos, producto de que hay más angiospermas o más alimento para estos insectos, pues los arácnidos también se fueron diversificando y fueron obteniendo nuevos nichos. Por ejemplo, la hojarasca, que quedaba pues de tantas hojas que soltaban las angiospermas, pues ahí también se establecían muchos insectos, entonces al haber ahí mucha comida, pues los arácnidos podían pues sobrevivir si tenían la capacidad de poblar ese tipo de ambientes. Y actualmente aproximadamente unas 30,000 especies de arácnidos que viven en el suelo, que son cazadores o que no tienen telarañas, o sea, que cazan a sus presas, pues se diversificaron hace 125 o 100 millones de años, que coincide con la aparición de las angiospermas y de su aumento en diversidad. Ahora, los tetrápodos, también actualmente el 85% de los vertebrados actuales surgió también en el Cretácico y muchos anfibios actuales están adaptados a vivir a las angiospermas, como esa ranita que les pongo ahí. Están acostumbradas a estar viviendo donde están este tipo de plantas, a poner sus huevecillos en esas plantas, a tener como refugio a las angiospermas, entonces también les permitió establecerse. Y también todos los modos de alimentación que se conocen actualmente surgieron en el Cretácico Medio, que como vemos aquí en esta imagen nuevamente coincide con el, la diversificación terrestre de las angiospermas. Y para aves se menciona que la relación pues no está como muy clara, pero hay evidencia de que se alimentaban de angiospermas, ya sea de sus semillas o de sus frutos. Entonces también pudo haber afectado de alguna forma
las angiospermas hacia la diversificación de las aves. Y por último, en animales, en los mamíferos, también los mamíferos se diversificaron en el Paleoceno, o sea, a finales del Cretácico, inicios del Paleógeno, que coincide con la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que como hemos visto en clases anteriores, los pues, grandes reptiles o dinosaurios que había en ese entonces se extinguieron y dio paso a pequeños mamíferos que se fueron diversificando. Y pues estos mamíferos podían alimentarse también de todos los frutos y semillas que ofrecían las angiospermas. Y bueno, muchos clados se establecieron de mamíferos antes de la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno. Entonces, si ya estaban, por así decirlo, acostumbrados a convivir con las angiospermas, entonces pudieron haberse beneficiado para sobrevivir en su supervivencia. Y bueno, producción indirecta de alimento o directa, como mencioné, se podían alimentar de semillas, de frutos o inclusive de los insectos que se beneficiaban directamente de las angiospermas. Entonces, otra vez, es un ciclo, es toda la cadena trófica afectada por las plantas con flores. Y bueno, ¿qué innovaciones les permitieron establecerse y mantenerse durante tantos años y sobrevivir a esta extinción masiva del Cretácico-Paleógeno? Pues hay algunas innovaciones relevantes como las reproductivas, donde tenemos a la flor, donde se eficientiza la polinización por animales. Entonces se permite también una mayor dispersión y un alcance más grande de áreas geográficas. También tenemos a la doble fertilización, donde se fabrica el endospermo después de que se aseguró la polinización, y no como en las gimnospermas, donde se tenía donde se tenía el gametofito femenino desde antes de que ocurriera la polinización. Entonces es una optimización de recursos en ese aspecto. También los gametofitos se ven reducidos y pues conlleva una mayor protección de las fases haploides debido a las estructuras que surgen para cubrirlas. Y derivados de las flores tenemos también las semillas y los frutos, que nuevamente proveían a los animales de alimento y podían llegar a más lugares gracias a la dispersión de los animales. Ahora, en las innovaciones vegetativas, tenemos principalmente una mejora en las tasas de transpiración y fotosíntesis, que se logró gracias a diversas características, como la aparición de los vasos en el xilema, que permitió una mejor conducción del agua, que hubiera más vasos, más haces vasculares en la epidermis o en las hojas, en cualquiera de estas estructuras fotosintéticas, y también un aumento en la densidad de los estomas. Al haber un aumento en esta densidad de estomas, se permite un mayor intercambio gaseoso y pues se eficientiza la fotosíntesis. También aparecen los metabolitos secundarios en defensa contra herbivoría y contra patógenos, y esto también estimula a la diversificación de justo los herbívoros o patógenos contra las defensas de las plantas. Y bueno, este aumento en la productividad de la fotosíntesis, pues aumenta el flujo de energía en toda la cadena trófica, porque al haber más alimento, pues los animales y los otros, organismos, hongos, etcétera, pueden alimentarse pues más, crecer y reproducirse todavía más. Y por último, innovaciones genómicas. Una cosa relevante es que las angiospermas duplican por completo su genoma, y se cree que esto puede estar relacionado o no puede estar relacionado, no se tiene muy claro, con pulsos de diversificación. De estos 30 pulsos que hablábamos de las angiospermas que se diversificaban, tal vez podría estar relacionado con puntos en la historia en las que el genoma se duplicaba totalmente. También hay una reducción en el tamaño del genoma. El genoma de las angiospermas es 10 veces más pequeño que las gimnospermas, y esto es muchísimo porque de por sí las angiospermas son poliploides, pueden tener, 4 o 8 pares de copias de su genoma, y eso podría parecernos mucho porque nosotros somos diploides, pero en las gimnospermas se duplica mucho más. Entonces, aquí en la imagen, la parte amarilla es el tamaño del genoma,
Y bueno, todo lo que está en azul, donde lo amarillo es más pequeñito, son las angiospermas. Y las gimnospermas están de rosita. Y bueno, los helechos también. Entonces, si ven, el tamaño de los genomas de las otras plantas terrestres es enorme, lo que implica un gasto de energía muy grande al momento de reproducirse o de duplicar sus células. Es un gasto de energía muy grande. Entonces, al eficientar esta parte, pues puedes utilizar tu energía para otros procesos. Y los genomas reducidos pues traen tamaños celulares, bueno, traen en consecuencia tamaños celulares pequeños y pueden existir células demasiado compactadas como esta de aquí de la imagen y pues les permite una mayor eficiencia otra vez de los recursos que obtienen del medio. Y bueno, en la biodiversidad actual, las angiospermas pues tuvieron ¿cómo decirlo? Las angiospermas tuvieron pues un impacto muy grande realmente. Se impulsaron tanto a sí mismas a diversificarse como a otros reinos, como lo son los animales, los hongos y pues las mismas plantas. Entonces, actualmente tenemos entre 300.000 y 400.000 especies registradas de angiospermas y de esas 300.000 especies, entre insectos, arácnidos, lagartos, aves, mamíferos y otras epífitas no angiospermas, como lo eran los helechos y las hepáticas, y también los hongos, hay aproximadamente 1,5 millones de especies que dependen directa o indirectamente de las angiospermas para completar sus ciclos de vida o permanecer aquí en el planeta. Entonces, es importante conocer el curso de las angiospermas, pues porque afectan a toda la biodiversidad. Otro impacto que tuvieron en los ambientes fueron los cambios ambientales. Modificaron los ciclos del agua, la formación del suelo y las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico y de oxígeno atmosférico. Las plantas cuando hacen la fotosíntesis transpiran, entonces esto afecta también a los ciclos del agua y también el intercambio gaseoso que tienen para llevar a cabo este proceso afecta las concentraciones del CO2 y del oxígeno. Entonces, estos cambios ambientales tienen pues efecto estimulante en la diversificación de las especies. Por ejemplo, en los climas tropicales, al aumentar la humedad debido a estos procesos metabólicos fotosintéticos, pues aumenta un poco la temperatura, se crean microclimas en los que las especies que pues puedan tolerar estos cambios pues van a diversificarse. En productividad, como mencionamos, hay una eficientización de la fotosíntesis, entonces pueden crecer más rápido y aumentan la captación de dióxido de carbono atmosférico. Y se menciona que son el doble de productivas que las gimnospermas. Entonces, se pueden establecer más fácil en los nuevos ambientes o en los ambientes en general. Y también mencionan que esto podría ser la explicación de que las gimnospermas se vean desplazadas hacia los polos, hacia climas más fríos, donde las angiospermas pues no hay tantas angiospermas como en los trópicos. Y pues como en los trópicos, supongamos que antes había también gimnospermas, pero al llegar las angiospermas que pueden desarrollarse mucho más rápido que las gimnospermas, se establecen y pues les ganan el lugar, por así decirlo. Entonces, esto también es un factor importante en el establecimiento y diversificación y el éxito de las angiospermas. Y bueno, también hay diferentes tipos de hojas de crecimiento rápido y lento, pero en general lo que ayudan a los ecosistemas de estas hojas es que, pues, si son de vida corta, hay una mayor concentración de nitrógeno en las hojas y por lo tanto los organismos que las consumen tienen una mayor cantidad de energía para llevar a cabo todos sus procesos de vida. Y las hojas de crecimiento lento, pues se defienden con químicos o con algunas estructuras como vellosidades o etcétera, que también impulsan a que los organismos que quieran alimentarse de ellas, pues tengan las capacidades de poder, pues, violar estas barreras de defensa. Entonces también estimulan a la diversificación otra vez. Y ahora, los impulsores físicos de la revolución terrestre de las angiospermas.
Se menciona que la combinación tanto de todos los rasgos propios a las angiospermas y los rasgos ambientales, pues en conjunto son los impulsores totales de esta revolución terrestre. Y también se menciona que la ruptura de Gondwana pudo pues haber estimulado la especiación por alopatría, el aumento gradual de la temperatura que ya mencionábamos también, y la propagación de incendios forestales también estuvo implicada en esta diversificación. Como sabemos, las plantas hacen fotosíntesis. Al hacer fotosíntesis requieren dióxido de carbono de la atmósfera para poder fijarlo, crear sus fotosintatos, y como residuo tienen que liberar oxígeno a la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa si tienes un clima donde se está aumentando gradualmente la temperatura? Tienes muchas angiospermas que desechan sus hojas, se secan en el piso, entonces si hace mucho calor se incendian. Cuando se incendian, se propagan fácilmente estos incendios porque no hay poquitas angiospermas, hay unos bosques enormes de angiospermas que tienen muchas hojas, entonces esto se dispersa fácilmente, los fuegos se propagan mucho pues sí, en muchos lugares. Pero, ¿qué hace el fuego cuando pues está en combustión? Necesita de oxígeno para seguir pues, con la combustión. ¿Y quiénes le dan el oxígeno a la atmósfera para que pueda seguir quemándose? Pues las plantas. Y pues producto de esto hay más dióxido de carbono que les sirve a las plantas para seguir haciendo fotosíntesis. Entonces es una retroalimentación positiva que propagó estos incendios forestales grandes en esta época, que también fue, o sea, se junta con la extinción masiva de bueno, por el meteorito y todo lo demás que pasó, y a eso agréguenle que los incendios se propagaban muchísimo, entonces cuántas especies no se perdieron aquí, pero también cuántas especies no pudieron adaptarse o verse favorecidas por este tipo de cuestiones. Y se menciona que aproximadamente se consumió más del 25% del oxígeno atmosférico en ese entonces, a finales del Cretácico. Entonces, pues también fue un cambio climático muy representativo y pues que pudo llevar a cabo la diversificación de las especies. Y por último, ya sabemos que pues las angiospermas guiaron la evolución de la vida terrestre desde muchos aspectos, creando nuevas oportunidades de nicho, dándole oportunidad a herbívoros y polinizadores para que tuvieran nuevo alimento. Al aumentar la productividad de sus procesos metabólicos, pues había un mayor flujo de energía entre todos los biomas, en la cadena trófica, y también la extensión geográfica a otros climas que antes no estaban tan explorados, y esto también impulsaba la diversificación. Pero hay algunas cuestiones que podrían ayudarnos a entender mejor cómo surgió este proceso de diversificación de las angiospermas. Deberíamos conocer la verdadera curva de biodiversidad cuando inició esta revolución terrestre de las angiospermas, pero pues con los datos que tenemos actualmente del registro fósil y algunas técnicas moleculares, pues todavía no podemos conocer certeramente cómo estaban los valores de especies en ese entonces o de familias, de cualquier taxón. También es importante conocer cómo pudieron moldear la diversidad en un pasado para saber cómo podrían moldearla en el futuro. Y al conocer cómo afectan estos cambios climáticos propios de las angiospermas o inherentes pues al planeta como tal, y tomando en cuenta que también nosotros estamos afectando estos ciclos, pues entonces, ¿qué puede pasar o qué puede pasar con la biodiversidad futura? Eso también es algo importante que investigar. Y también otra cosa que no se sabe muy bien es lo de qué tanto afectaba estas duplicaciones del genoma en la diversificación de las plantas. Si entendemos eso, también podríamos saber, pues, el futuro o hacer alguna predicción de qué tanto podrían volver a cambiar las plantas por esta razón de la duplicación del genoma. Y hay algunas otras cuestiones más que se preguntan en este artículo, pero pues creo que estas son las más relevantes, y pues estaría bien que lo leyeran porque sí es un artículo muy, muy integral. Y sería todo.